Esto sucedió cuando era realmente joven. Estoy hablando de segundo o tercer grado. Es difícil para mí recordar cosas claramente de hace tanto tiempo, pero este recuerdo destaca por razones que pronto entenderás. Era un día de escuela y había estado lloviendo a cántaros todo el día. Después de recogerme de la escuela, mis padres salieron de casa para unos eventos exclusivos. No puedo recordar si era una recaudación de fondos, o una cena, o algo completamente diferente. De cualquier manera, se suponía que volverían a casa esa noche. Pero mientras estaban fuera, la tormenta se intensificó como loca y se volvió inseguro conducir largas distancias. Así que, en lugar de conducir de vuelta a casa, decidieron a regañadientes pasar la noche en la casa de uno de sus amigos que vivía mucho más cerca de donde era el evento. Recuerdo que me llamaron al teléfono de casa y se disculparon repetidamente por dejarme ahí solo, aunque yo insistía en que ni siquiera tenía hambre y estaría bien. Mi mamá me dio una lista de cosas que hacer antes de dormir. Cerrar con llave todas las puertas y ventanas, mantener al menos una luz de la casa encendida, asegurarme de que todas las persianas estuvieran cerradas. Cosas típicas. En ese momento no entendía por qué hacían tanto alboroto con todo. No era lo suficientemente mayor para darme cuenta de lo importante que era no dejar niños de mi edad solos en casa. De hecho, estaba algo emocionado de tener el lugar para mí solo. Significaba dulces ilimitados y sin hora de dormir. Obviamente, no tenía televisor ni ningún tipo de pantalla en mi habitación, así que me quedé abajo en la sala viendo televisión en el sofá. Me dije que haría todas esas cosas que mi mamá había pedido justo antes de ir a dormir, ya que planeaba quedarme despierto toda la noche de todos modos. Pero en algún momento más tarde en la noche, el bajón de azúcar me alcanzó y accidentalmente me quedé dormido. No es ninguna sorpresa. No recuerdo exactamente a qué hora terminé despertando, pero fue lo suficientemente tarde para que la televisión hubiera entrado en modo de suspensión, así que 3 horas mínimo. Recuerdo claramente que hacía mucho más frío cuando desperté, nada demasiado fuera de lo común. Quiero decir, las temperaturas bajan por la noche, pero la diferencia fue lo suficientemente significativa para que yo hiciera la conexión al instante, incluso a esa corta edad. Pensé en simplemente acurrucarme de nuevo y volver a dormir, pero entonces recordé la lista que mi mamá me había dado. Incluso a esa edad, sabía que ella se daría cuenta si no lo hacía, y realmente no quería meterme en problemas después de que confiara en que me quedara solo en casa. Así que me forcé a salir del sofá y fui a revisar las ventanas y puertas. Di la vuelta e hice todo lo que ella pidió. Cerré con llave las puertas delantera y trasera, cerré todas las persianas, revisé las ventanas, incluso la luz. Todo estaba bien cerrado, lo que me confundió un poco porque la casa todavía se sentía mucho más fría de lo que debería. Incluso puse mi mano contra un par de las ventanas para asegurarme de que no estuvieran agrietadas o algo así, pero todas estaban selladas. Pensé que tal vez la tormenta había dañado el calentador o algo así, y no pensé mucho más al respecto. Esa explicación tenía sentido para mí en ese momento, y estaba tan cansado que no podía dedicar más energía a pensar en el calor. Así que me dirigí arriba a mi habitación, listo para meterme en la cama y olvidarme de ello. Cuando llegué a mi habitación, finalmente me di cuenta de lo mala que se había puesto la tormenta. Nuestra sala está metida en el centro de la casa, así que realmente no había podido apreciar la tormenta desde allá abajo. Mi habitación de la infancia tiene una gran ventana externa, sin embargo, así que podía escuchar todo. La lluvia golpeaba el vidrio como si estuviera tratando de entrar. Y cada minuto más o menos había un estallido de relámpagos seguido por un estruendo ensordecedor de trueno. No tenía miedo a las tormentas a esa edad,
pero sí recuerdo estar preocupado de que un árbol fuera a caer en la casa. Probablemente por eso tuve problemas para volver a dormir, aunque había estado muerto de cansancio ni siquiera 20 minutos antes. Mientras estaba ahí acostado tratando de dormir, comencé a captar estos sonidos extraños. De vez en cuando había estos crujidos raros, como madera que se movía. El asunto es que todo el piso está alfombrado, así que no podía haber venido de mi habitación. Al principio pensé que era un árbol balanceándose con el viento, pero el sonido no encajaba del todo. Incluso entonces conocía los sonidos generales asociados con las tormentas. Este, definitivamente, no era uno de ellos. Comenzó a molestarme después de un rato. Por cualquier razón, no era la tormenta lo que me mantenía despierto. Era ese estúpido sonido. No podía soportarlo más. Así que me senté y miré alrededor de la habitación. Realmente no estaba seguro de qué estaba buscando. Escuché, tratando de ahogar los sonidos de la tormenta y concentrarme en el crujido. El relámpago brilló, iluminando toda la habitación. Todo se veía normal, pero mis ojos fueron atraídos a la única cosa de madera en la habitación, el armario. La habitación se oscureció de nuevo, y me quedé ahí perfectamente quieto. Alrededor de un minuto después, el relámpago brilló de nuevo, y mi habitación se iluminó una vez más, por solo una fracción de segundo, y en esa fracción de segundo vi algo que me hizo ahogar. La puerta del armario estaba ligeramente entreabierta. Había estado cerrada antes. Estaba 100% seguro de ello. Algo la había abierto. Había algo en mi habitación. No grité, no hablé, ni siquiera pensé. Solo salí de la cama tan silenciosamente como pude y salí de la habitación. Esa caminata desde la cama hasta la puerta se sintió como un viaje de 500 millas de 5 años. Inmediatamente bajé las escaleras y me escondí debajo de la mesa del comedor. Entonces, y solo entonces, comencé a llorar. No sabía qué más hacer. Había alguien en mi casa, en mi habitación, y mis padres estaban demasiado lejos para ayudarme. No estoy seguro de cuánto tiempo permanecí debajo de esa mesa, pero en algún momento escuché pasos bajando las escaleras. Contuve la respiración, sabiendo que cualquier sonido que hiciera podría haber terminado con mi vida. No eran pasos normales. Sonaba como si lo que fuera estuviera saltando y rebotando por las escaleras. Los pasos se acercaron. Se aproximaban a la mesa del comedor como si supieran dónde me estaba escondiendo. No puedo decirte cuán asustado estaba. Realmente pensé que iba a morir. Y entonces, desde debajo de la mesa, los vi. No podía ver su parte superior del cuerpo, pero 2 pies descalzos aparecieron a la vista. 2 piernas desagradables, mojadas y enlodadas que estaban teñidas de amarillo. No podía decir si eran piernas masculinas o femeninas. Así de asquerosas y casi desfiguradas se veían. Había cortes por todas sus piernas, como si se hubieran revolcado en un arbusto de espinas. También estaban tambaleándose como si estuvieran luchando por siquiera mantenerse en pie. Y justo cuando pensé que no podía empeorar, dejaron caer algo. Era una llave inglesa, cayó contra el piso. Y te lo digo, tomó cada fibra de mi ser luchar contra un grito. Si esa persona se agachaba para recoger la llave inglesa, definitivamente me verían. Con ojos bien abiertos, observé cómo esa persona se quedó quieta sin recoger la llave, pero tampoco alejándose. Se sintió como un enfrentamiento donde cualquier movimiento equivocado podría terminar con mi vida. Eventualmente, finalmente continuaron caminando y no pude verlos más. Escuché mientras los pasos caóticos pisoteaban y tropezaban por mi primer piso durante lo que pareció una eternidad. Y luego finalmente la puerta principal se abrió y cerró. Se habían ido. Me quedé escondido debajo de esa mesa durante mucho tiempo después de eso. Parte de ello era miedo, pero otra parte era lo que solo puedo describir como trauma. Solo recuerdo estar conmocionado,
y asustado. Estaba en la edad perfecta, donde entendía lo peligrosa que era la situación, pero no lo suficientemente mayor para saber cómo lidiar con ella. El resto de la noche fue algo así como un borrón. Recogí la llave inglesa del piso, no queriendo que mis padres la encontraran a la mañana siguiente. Después de asegurarme de que la puerta principal estuviera cerrada con llave, me arrastré de vuelta arriba, me metí en la cama y me quedé dormido. Todo volvió a la normalidad después de eso. Por cualquier razón, estaba aterrorizado de contarles a mis padres. No quería que descubrieran que no había cerrado las puertas con llave y hecho todo lo que me habían pedido hacer. Así que simplemente me guardé todo el asunto. No fue hasta varios años después que les conté la historia, y en realidad tomó algo de convencimiento para que me creyeran. Mirando hacia atrás, no contarles en el momento en que sucedió fue una decisión terrible, ya que no había nada que pudiera haberse hecho al respecto tan alejado del incidente. Si soy franco, esta experiencia me traumatizó básicamente por el resto de mi infancia. Dormí con una luz nocturna desde entonces y desarrollé un miedo a la oscuridad que no desapareció durante mucho tiempo. Todavía tengo problemas para explicar lo que sucedió esa noche, pero aprendí mi lección. Cierra tus puertas con llave por la noche. Esto sucedió en el transcurso de 3 o 4 años cuando era niño. No puedo recordar exactamente cuándo tuve la primera, pero comencé a tener esta pesadilla recurrente semilúcida, tal vez una vez cada par de meses. Por lo que puedo recordar, así es como solía ir. Estaría acostado en la cama, solo que la vista no era desde mi perspectiva en primera persona. En cambio, estaría mirando hacia abajo a mí mismo desde el techo, como si estuviera viendo mi propia habitación a través de una cámara de seguridad. La disociación fuera del cuerpo siempre me asustaba. Intenté flotar o nadar hacia mi cuerpo, pero nunca pude moverme más allá de girar mi cabeza para mirar alrededor de la habitación. Estaba semilúcido, así que sabía que era un sueño, pero eso no me hacía estar menos asustado. Después de calmarme, comenzaba a notar cosas extrañas sobre mi habitación. Por un lado, el reloj digital en mi mesita de noche siempre estaba contando en reversa. Ese era típicamente el primer detalle extraño que notaba. Y una vez que notaba eso, comenzaba a ver otras cosas raras. Había estos dibujos pegados en lugares aleatorios de las paredes y el tocador, como dibujos de crayón que esperarías de un niño de mi edad, pero no tenía memoria de haberlos hecho alguna vez. No era el tipo de niño que dibujaba mucho, así que no era como que simplemente los hubiera olvidado. Siempre mostraban lo mismo. Una fila de personas tomadas de la mano, todas sonriendo, con una figura más pequeña que solo puedo imaginar que era yo. Siempre estaban paradas frente a una casa con un techo azul, pero no puedo recordar mucho más sobre los dibujos que eso. El otro detalle sobre los sueños que todavía me destaca es un viejo tren de juguete mío que siempre estaba sentado en un lugar diferente del piso de mi habitación, lo cual era significativo porque había perdido ese juguete en particular años antes. De todos modos, después de analizar mi habitación por un rato, tenía esta urgencia inexplicable de mirar por la ventana de mi habitación. Miraba hacia allá, y como si fuera por señal, un hombre aparecía a solo unas pulgadas del vidrio. Tenía cabello gris corto y lo que parecía un corte en su sien izquierda. Eso es honestamente todo lo que puedo recordar sobre su rostro. Me observaba dormir por unos segundos. Luego comenzaba a arañar la ventana como si estuviera tratando de abrirla desde afuera. Ahí es usualmente cuando despertaba. A veces inmediatamente corría a la ventana y a veces estaba demasiado aterrorizado para siquiera moverme. Pero siempre terminaba revisando de una manera u otra. No sé qué pensaba que encontraría. Tal vez marcas de arañazos o una mancha de dónde había estado su mano,
pero nunca había nada ahí, ni nadie. Después de la cuarta vez que sucedió, finalmente les conté a mis padres. Mi mamá me dijo que los sueños recurrentes no eran tan raros, especialmente a mi edad, y mi papá intervino para recordarme que siempre estaban a solo una habitación de distancia si alguna vez me sentía asustado. Asentí y actué como si eso ayudara, pero no fue así. No realmente. Mi papá pudo darse cuenta de que todavía estaba asustado, así que me tomó de la mano y exploró el exterior de la casa conmigo. No había indicación de que alguien hubiera estado ahí. Sin huellas, sin manchas en la ventana, nada. Aún así, eso no calmó mis nervios tanto como podrías pensar. Ten en cuenta, esto era aproximadamente 1 año después. Así que estaba teniendo este sueño aproximadamente una vez cada 3 meses. No estaba sucediendo todas las noches, ni siquiera cerca. Pero tener exactamente el mismo sueño 4 veces definitivamente significa algo, lo cual sabía incluso a esa edad. Pero después de ese cuarto sueño, simplemente se detuvieron. Por un tiempo, al menos. Pasé casi 6 meses sin un solo episodio. Y en algún punto me permití creer que había terminado. Todo simplemente se desvaneció en el fondo, de la manera en que los miedos de la infancia tienden a hacerlo cuando la vida se vuelve más normal. Pero luego volvió. No tengo idea de qué lo desencadenó, pero una noche aleatoria tuve el sueño de nuevo. Todo era exactamente lo mismo que recordaba. El reloj, los dibujos, el tren, todo. Pero había algo diferente sobre ese sueño que me estaba asustando el doble de lo que lo habían hecho los anteriores. No podía descifrar qué era. Todo seguía exactamente la misma cadena de eventos. Pero entonces, mientras miraba alrededor de la habitación, me di cuenta de lo que era. La ventana de mi habitación estaba abierta. Tan pronto como vi eso, desperté. Hubo un período de tal vez 5 minutos donde no pude moverme. Parálisis del sueño completa y total. Y no era una parálisis del sueño pasiva tampoco. Mi cerebro me estaba gritando que revisara la ventana todo el tiempo, pero no podía arrastrarme fuera de la cama sin importar cuánto lo intentara. Además de eso, me sentía significativamente más frío, como si aire frío estuviera soplando por la ventana de mi habitación, la cual estaba convencido estaba completamente abierta. Esos 5 minutos fueron diferentes a cualquier tipo de miedo que haya experimentado alguna vez. Todo lo que podía pensar era en cómo ese hombre estaba a momentos de trepar por mi ventana. Sin embargo, no había nada que pudiera hacer al respecto. Cuando finalmente recuperé el control de mis extremidades, me forcé a ir a la ventana, confirmando que estaba cerrada con llave. No pude volver a dormir esa noche. Estaba demasiado asustado. No estoy seguro de cómo pude siquiera funcionar a la mañana siguiente. Pasaron otro par de meses, pero no iba a ser engañado de nuevo. Cada noche antes de ir a la cama, pensaba largo y tendido sobre el sueño en un intento de prepararme para tenerlo de nuevo. No estoy seguro de si esta lógica funciona, pero esperaba que mantener el sueño en mi cerebro ayudaría a que no me asustara demasiado si lo tenía de nuevo. Para mi sorpresa, esa técnica realmente funcionó. La próxima vez que tuve ese sueño, ni siquiera estaba ni la mitad de asustado, ni siquiera me molesté en revisar la ventana después de despertar. Para cuando lo tuve de nuevo, apenas estaba asustado. Aún así, algo al respecto persistía. No de una manera aterradora, pero lo suficiente como para hacerme querer mencionárselo a mis padres de nuevo. Tal vez fue la manera en que lo expliqué, o tal vez fue porque era un poco mayor, pero por cualquier razón, realmente prestaron más atención esta vez. Intenté proporcionar tanto detalle como fuera posible, algo que no había hecho antes. Mientras llegaba a mi descripción del hombre, el comportamiento de mis padres cambió.
No demasiado dramáticamente, pero lo suficiente como para que yo lo notara. Específicamente fue justo cuando les estaba contando sobre el corte en su frente. Antes de que pudiera siquiera terminar, mi papá me interrumpió y preguntó si estaba seguro sobre el corte. Le dije que sí lo estaba, y él miró a mi mamá como si hubiera algún detalle tácito del que yo no estaba consciente. Les pregunté a mis padres qué estaba pasando y me aseguraron que todo estaba bien. No queriendo molestarlos, no indagué más. Pero desde ese punto comencé a preguntarme si había más en la historia. Como resultaría ser, unos días después de esa conversación, mis padres me sentaron y confesaron. No fue alguna revelación dramática ni nada. Simplemente dijeron que había algo que querían decirme. Mi mamá hizo la mayor parte de la charla. Aparentemente, cuando era realmente pequeño, como demasiado joven para siquiera recordar, había un hombre llamado Bruno que solía cuidarme a veces. Siempre se referían a él como tío Bruno, pero en realidad no era familia, solo un amigo cercano de mi papá de la universidad. Supongo que estaba mucho por ahí cuando era bebé y niño pequeño, especialmente durante los momentos en que ambos mis padres trabajaban tiempo completo. Pero algo sucedió. Mi papá no dio detalles, solo dijo que hubo un distanciamiento entre ellos, lo suficientemente malo como para que cortaran lazos completamente. Dijo que le prohibió a Bruno acercarse alguna vez a nuestra familia de nuevo, específicamente acercarse a mí de nuevo. Ese fue el final. Pregunté qué causó el distanciamiento, pero no me quisieron decir. Solo repitieron que no tenía nada que ver conmigo y que no necesitaba preocuparme. La única otra cosa que me dijeron, y esto es lo que me dio una sensación enferma, fue que Bruno tenía una cicatriz notable en su frente de un accidente de coche en el que había estado años antes de que yo naciera. No conectaron los puntos en voz alta, pero no tenían que hacerlo. Era lo suficientemente mayor para hacer la conexión yo mismo. Más tarde esa noche, después de que mi mamá se había ido a la cama, mi papá permaneció en la sala conmigo un poco más. Podía decir que quería decir más, como si no hubiera estado totalmente satisfecho con cómo fue la conversación antes. Después de unos momentos de silencio, me contó su teoría. Dijo que pensaba que los sueños eran la manera de mi cerebro de procesar algo enterrado realmente profundo. Algún recuerdo de cuando era pequeño antes de que pudiera siquiera formar oraciones completas. Mencionó lo cercano que aparentemente solía ser con Bruno. Cómo lloraba cuando salía de la casa, cómo siempre quería que él fuera el que me leyera para dormir. Mi papá dijo que no podía pensar en ninguna otra manera en que yo supiera sobre la cicatriz en la frente de Bruno. No sabía qué pensar de eso. No tenía ningún recuerdo de esta persona, Bruno, en absoluto. Incluso ahora, todavía no puedo recordar un solo recuerdo con él en ello. No tuve más opción que seguir adelante con mi vida. Sin embargo, sueño recurrente o no. Pasaron otros cuantos meses. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo para describir la línea de tiempo tan precisamente como sea posible. Pero es difícil recordar exactamente cuánto tiempo pasó entre cada sueño. Dicho esto, la frecuencia disminuyó después de hablar con mis padres. Tuve el sueño solo una vez, o tal vez dos dentro del próximo año, pero las cosas tomaron un giro muy oscuro en algún momento del año 4. Una noche después de despertar del sueño, miré hacia mi ventana solo por hábito. Y esta vez realmente vi algo moverse. Fue solo un destello, pero estaba 100% seguro de que algo acababa de moverse justo afuera de mi ventana. Y así como así, todo el miedo que había pasado años tratando de prevenir volvió corriendo. En realidad era peor. Salté de la cama y grité por mis padres, quienes me tomaron muy en serio. Mi papá corrió afuera con los pies descalzos mientras mi mamá me sostenía fuerte. Eventualmente, mi papá volvió y comenzó a susurrar cosas a mi mamá.
Me dijeron que me quedara quieto mientras llamaban a la policía. Los escuché y me quedé en su habitación, aunque no recuerdo haber escuchado ninguna sirena u otras voces, además de las de ellos esa noche. Mi papá insistió en que todo estaba bien y que la policía iba a encargarse de las cosas. Al día siguiente, me confesó que había visto lo que pensaba eran huellas extremadamente tenues debajo de la ventana de mi habitación. Le pregunté si pensaba que era Bruno, y dijo que eso era imposible, ya que se habían mudado, y Bruno no sabía dónde vivíamos. Mi papá me prometió que nada malo iba a suceder nunca, y resultaría tener razón. Nunca tuve ese sueño de nuevo. A mis padres no les gusta hablar sobre este incidente, y puedo ver por qué. Todavía no he obtenido una respuesta directa de ellos, pero he dejado de intentar. Lo que no puedo entender es el pensamiento enfermizo de que cada vez que tenía ese sueño, realmente había alguien afuera de mi ventana observándome. ¿Era realmente plausible que alguien me hubiera estado acechando periódicamente durante 4 años? No cuadra, y no puedo decidir qué es más aterrador. Si realmente era Bruno observándome, o solo algún completo extraño que mi cerebro asoció con él por cualquier razón. Y quién sabe cómo eso de alguna manera se tradujo en mis sueños. He hecho investigación y todavía ni siquiera sé cómo eso sería posible. Tal vez estaba haciendo un ruido o algo y mi cerebro lo captó. Realmente no puedo decir. Lo que puedo decir es que estoy 95% seguro de que mis padres nunca llamaron a la policía esa noche. Eso es algo por lo que probablemente nunca obtendré una explicación. Muy probablemente nunca obtendré respuestas con respecto a esta experiencia, ya que sucedió hace tanto tiempo. Pero si lo hago, enviaré una actualización. Esto sucedió hace un par de años, justo antes de que terminara la escuela. Era el último día de 8º grado. Era exactamente lo que esperarías en el día final de la secundaria, emoción y despedidas agridulces. Todos corrían alrededor garabateando firmas y mensajes cursis en los anuarios de los demás. Mi escuela secundaria era enorme, fácilmente más de 1000 estudiantes, así que, para mantener las cosas manejables, los profesores recolectaban nuestros anuarios y los pasaban a diferentes salones de clase, asegurándose de que todos los que quisieran tuvieran una oportunidad de firmar. Estoy seguro de que podrías ver cómo eso podría crear problemas. Cualquiera que quisiera podía escribir lo que quisiera en el anuario de cualquiera. Los profesores hicieron su mejor esfuerzo para prevenir que las cosas se salieran de control. Pero conocía a algunos chicos que escribieron algunos mensajes malos a personas que no les agradaban. Al final del día, cuando recuperé mi anuario, hojeé las páginas ansiosamente, leyendo todas las notas tontas de mis amigos. Pero mientras escaneaba las páginas, algo me llamó la atención. Había una firma debajo del rostro de alguien que nunca había visto antes. Su nombre era Samuel Rodríguez III, un nombre que voy a recordar tanto tiempo como viva. El mensaje que escribió era corto, simple y honestamente un poco perturbador. Decía: «Felices vacaciones, te estaré viendo de nuevo». Me quedé mirando la página, confundido fuera de mi mente. Nunca había hablado ni una sola palabra con este chico Samuel. No era como si hubiera algo que pudiera hacer al respecto, sin embargo. El año escolar había terminado, así que no podía verlo incluso si quisiera. Solo lo atribuí a algún chico raro siendo raro, o tal vez un error honesto. De cualquier manera, dejé de pensar en ello. Pasaron unas horas y antes de que me diera cuenta, estaba en casa organizando una pijamada en mi sótano con mis mejores amigos, Kevin, David y Kieran. Los 4 comimos Doritos y jugamos Call of Duty toda la noche. La habitación de mis padres estaba 3 pisos arriba de nosotros, así que no teníamos que preocuparnos mucho por mantener el ruido bajo.
Estábamos jugando con la máquina de remo de mi papá en algún momento, justo antes de las 2, cuando escuchamos un golpe fuerte en la puerta contra tormentas. El sonido instantáneamente nos silenció. ¿Quién demonios golpearía la puerta contra tormentas? Debía ser alguien que o no quería despertar a mis padres, o sabía que estábamos allá abajo, o ambos. No tenía sentido. La persona seguía golpeando en el mismo patrón rítmico. Podía decir que Kieran estaba a punto de decir algo y no pude detenerlo a tiempo. En una voz fuerte y asertiva, preguntó quién estaba ahí. Quería noquearlo. Básicamente había transmitido a quien estuviera ahí afuera que estábamos allá abajo. Mi sótano no tiene ventanas externas, así que era poco probable que hubieran sabido que estábamos allá abajo, pero ahora lo sabían. Después de una larga pausa y no más golpes, una voz amortiguada respondió. Dijo, «Ven a la puerta trasera», en una voz aguda que genuinamente sonaba alegre, como si fuera un amigo nuestro tratando de unirse a la pijamada. Era definitivamente la voz de un adolescente también, y no sonaba como alguien que estaba fingiendo elevar su voz tampoco. Estaba bastante asustado, no puedo mentir. Mis amigos parecían impertérritos, sin embargo, como si pensaran que era de alguna manera emocionante que algún chico aleatorio estuviera afuera de mi casa. Insistieron en que al menos lo revisara. Y aunque no quería, me presionaron para hacerlo. Subimos las escaleras sigilosamente, cuidadosos de no hacer demasiado ruido. Me acerqué a la puerta trasera lentamente, tratando de ignorar el latido en mi pecho. A través del estrecho panel de vidrio a su lado, pude ver una figura sombría parada bajo la luz tenue. Me acerqué un poco más, y su rostro entró en vista. Mi mandíbula casi golpeó el piso cuando me di cuenta de quién era. Era él. Era ese chico Samuel Rodríguez III quien había firmado mi anuario. Mis amigos fueron a abrir la puerta. Dios sabe por qué, pero los detuve diciendo que sabía quién era. Les expliqué lo que había pasado, y eso cambió su humor un poco. Ten en cuenta, Sam todavía estaba parado afuera mientras hablábamos, y definitivamente podía vernos. Debió haber notado lo asustado que yo estaba porque comenzó a hacer gestos hacia el lado de la casa, como si quisiera que fuera a la ventana. Te estarás preguntando por qué ninguno de nosotros estaba tomando la situación más en serio. Honestamente creo que era porque no era como si algún hombre extraño mayor nos estuviera acosando. Era un chico de nuestra propia escuela. Aún así, no iba a abrir la puerta para él. En lugar de eso, fui a la ventana de mi cocina y la abrí solo un poquito. Mis amigos me siguieron y se pararon un poco a un lado. Él caminó hacia la ventana y le pregunté qué quería, diciéndole que lo reconocía de nuestro anuario. Dijo, «Oh, así que recibiste mi mensaje», y se presentó como Sam. Luego continuó diciendo, «Siempre te observó desde lejos, que podríamos haber sido buenos amigos». Estuve de acuerdo con él solo para no molestarlo, pero había 0% de posibilidad de que hubiera sido amigo de este chico, dadas cualesquiera circunstancias. No quería presionarlo de inmediato, pero tenía que saber. Así que le pregunté cómo sabía dónde vivía. No respondió y no sabía qué decir. Antes de que pudiera desescalar la situación, David lo llamó un acosador espeluznante y le dijo que se largara. La sonrisa de Sam desapareció. Inclinó su cabeza como si no entendiera lo que David acababa de decir. Luego, tan rápidamente, su expresión se retorció en algo que solo puedo describir como odio. Pasó de pasivo y honestamente algo amigable a agresivo y enojado. Comenzó a gritarme cosas. Cómo odiaba a mis amigos y pensaba que todos deberíamos morir. Cómo mi ex me odiaba y cosas aleatorias que no tenía derecho a saber.
Alcanzó hacia la ventana e intentó forzarla a abrirse, pero la cerré de golpe y la cerré con llave. Comenzó a gruñir en la ventana y golpearla como un animal. Estaba a 2 segundos de romperla. Te lo digo, debimos haber causado bastante conmoción porque mis padres vinieron corriendo por las escaleras exigiendo saber por qué los habíamos despertado. Fue entonces cuando Sam huyó. Les conté a mis padres lo que pasó tan rápido como pude, y mi papá salió corriendo afuera en su ropa interior. Volvió unos minutos después diciendo que no tenía idea de dónde había ido el chico. No estoy seguro por qué, pero mis padres no llamaron a la policía. Solo nos dijeron que volviéramos a dormir y ellos tratarían con la escuela la mañana siguiente solo para darle al chico el beneficio de la duda. A la mañana siguiente contactaron a la escuela. Ahí fue cuando aprendimos la verdad perturbadora. Sam había sido expulsado unas semanas antes de que terminara el año y nunca debería haber estado en la escuela el último día. Aparentemente, los anuarios fueron impresos antes de su expulsión, lo cual explicaba por qué su foto todavía estaba incluida. Eso significaba que se había colado en la escuela de alguna manera solo para escribirme ese mensaje, lo cual me asustó más allá de toda creencia. A pesar de trabajar con la escuela para descubrir más, nadie pudo rastrear a Sam. Era como si él y sus padres no existieran. Todo el asunto fue un tema bastante grande, pero la escuela hizo lo que pudieron para mantener las cosas discretas. Hasta el día de hoy, todavía no tengo idea de cómo supo dónde vivía. Eso es lo que más me asusta. La teoría corriente es que era un joven mentalmente desafiado y problemático que tomó un extraño agrado por mí por cualquier razón y luego me acechó por quién sabe cuánto tiempo. Mis padres estuvieron preocupados durante semanas. Es algo de lo que no hablamos más porque simplemente es incómodo, pero vivir en esa misma casa nunca se ha sentido igual desde entonces. Esto sucedió hace un buen tiempo cuando tenía 22 años. Han pasado suficientes años hasta el punto donde me siento segura hablando de ello. Estaba recién salida de la universidad con un trabajo deseable y gastos mínimos, ya que estaba viviendo en mi casa de la infancia con mis padres. Imagina eso, acumulando ahorros considerables sin tener que preocuparme por comida o un lugar para dormir. Y todo el tiempo teniendo acceso completo a la habitación en la que crecí, mi coche, y todas las comodidades de mi ciudad natal. Es seguro decir que estaba viviendo en pura felicidad. Créeme, sabía lo afortunada que era de tener padres que me permitían quedarme en casa y sin renta. Sé que muchas personas no tienen esa opción, así que es algo que nunca di por sentado. Pero no todo era tan libre de estrés como podrías pensar. Lo que estoy a punto de contarte sucedió ni siquiera un mes después de mi tiempo de vuelta en casa. Nunca he sido lo que la gente de mi edad gusta llamar una chica fiestera. No bebo cantidades excesivas de alcohol. No paso cada onza de mi tiempo libre en clubes y definitivamente no permito que los hombres dicten mi vida de ninguna manera. Así es como fui criada. Mi padre es el hombre más importante en mi vida y la cultura de encuentros casuales me disgusta. Debido a todo eso, mi vida es bastante rutinaria. Despertar, satisfacer mi adicción a la cafeína, ir a trabajar, ir al gimnasio, leer un poco de mi libro en casa, jugar con mi teléfono e ir a dormir. Los fines de semana son para hacer senderismo, mini viajes por carretera, juegos de mesa y lo que sea que decida quiero pasar mi tiempo haciendo. Pero un fin de semana aleatorio, mi amiga más cercana de la universidad, Lindsay, me invitó a mí y a nuestras otras 2 amigas, Sabrina y Thea, a pasar unos días en la casa de playa de su familia. Nunca había estado, pero por la forma en que Lindsay hablaba de ella, el lugar sonaba como un sueño. Tranquilo, apartado del caos turístico en su propia playa privada y a solo una corta caminata del agua.
para decirlo sin rodeos, la familia de Lindsay está forrada. Creo que ambos sus padres eran neurocirujanos, así que tenía el presentimiento de que su casa de playa sería increíble, y estaba lejos de decepcionarme. Cuando primero puse mis ojos en ella, quedé pasmada. Mira, no soy ninguna arquitecta, pero sé una casa de estilo moderno cuando la veo. Y la de Lindsay debía ser ultramoderna, porque parecía más una casa de seguridad militar encubierta que un hogar personal. Me encantaría mostrarte fotos de ella. Créeme, tengo muchas, pero por respeto a la familia de Lindsay, creo que eso sería de muy mal gusto, incluso si lo que estoy a punto de contarte no hubiera sucedido. Las 4 descargamos nuestras cosas y decidimos dónde dormiríamos. Lindsay obviamente tenía suficientes habitaciones individuales para que todas ocupáramos. Pero ¿cuál sería la diversión en eso? En cambio, las 4 nos quedamos en la misma habitación, una de las habitaciones de los niños que tenía 2 juegos de literas y su propio baño adjunto. Habíamos estado quedándonos ahí 3 noches, lo que en mi opinión es la cantidad perfecta de tiempo para pasar acoplada con alguien que no sea tu familia. Tiendo a ser relativamente irritable, así que cualquiera que no sea limpio o educado tiende a molestarme bastante fácilmente. No es que ninguna de mis amigas lo sea, pero ya sabes cómo es. Ya te conté sobre mi estilo de vida relativamente aburrido, pero si había un momento para beber, era ese fin de semana con mis amigas. Así que definitivamente planeaba soltarme un poco más de lo que ordinariamente lo haría. Queríamos mantener la primera noche bastante tranquila, sin embargo. Así que caminamos hasta la playa privada, conectada a la casa, y nos sentamos en la arena mirando las estrellas. Las 4 estábamos bebiendo White Claws y escuchando música house en el altavoz de Sabrina cuando notamos algo en la distancia. Era esta luz parpadeante tenue emanando de algún lugar más abajo de la costa. Las 4 nos quedamos un poco más calladas y observamos la luz encenderse y apagarse. La vista era algo hipnótica, tan espeluznante como era. Después de un rato, quedó claro que la luz se balanceaba de un lado a otro, como una linterna de mano con la que alguien estaba caminando. Y poco después, nos dimos cuenta de que eso era justo lo que era. Parecía que 3 o 4 personas caminaban casualmente en nuestra dirección, sin correr ni tropezar ni moverse extrañamente, sino paseando a un ritmo tranquilo. Mientras se acercaban, comenzamos a escuchar el sonido de risas, lo cual hizo que todas nos relajáramos un poco. Considerando lo tarde que era, lo más probable era que fuera solo un grupo de adolescentes o incluso gente de nuestra edad. Debieron habernos notado porque en algún punto uno de ellos gritó «Hola» en una voz amigable. Era la voz de un chico y sonaba alrededor de nuestra edad. «Thea», gritó de vuelta e hicimos algo de charla mientras se acercaban a nosotras. Mientras se aproximaban, pudimos ver que era un grupo de 3 chicos que parecían tal vez 1 año o 2 mayores que nosotras. Todos tenían su típico aspecto de chicos de playa, lo cual podía decir de inmediato que a mis amigas les gustaba, especialmente a Thea. Ella es un poco loca cuando se trata de chicos, así que no puedo decir que estaba demasiado sorprendida. Ella sabe cómo me siento sobre su estilo de vida. Así que no es como si estuviera diciendo nada loco. Para ser justa, ella es increíblemente hermosa y nunca he visto a un chico no sentir agrado por ella. Los chicos se sentaron con sus cervezas y los 7 continuamos bebiendo. En realidad, fue un momento realmente genial. Los chicos no eran abiertamente coquetos, pero tampoco eran aburridos. Avanza rápido 1 hora y varias bebidas después, y finalmente nos invitaron de vuelta a su lugar. Personalmente, estaba exhausta y me inclinaba hacia ir a dormir,
pero podía decir que mis 3 amigas querían continuar pasando el rato con los chicos, especialmente Thea, por supuesto. Decidí no arruinar la diversión de todos y di la noche por terminada para mí, diciéndole a mis amigas que continuaran sin mí. Después de todo, solo había 3 chicos y no tenía intención de acostarme con nadie esa noche. Caminé de vuelta hacia la casa de Lindsay, mientras los 6 caminaban por la playa, presumiblemente hacia donde sea que los chicos se estuvieran quedando. Me lavé y me fui a dormir. En algún momento después de las 3 de la mañana, desperté con una videollamada de Lindsay, lo cual era confuso, ya que ella debería haber estado en casa para entonces o durmiendo al lado de uno de los chicos. Le contesté con una voz somnolienta y lo que dijo me despertó instantáneamente. Básicamente gritó en el teléfono que Thea y Sabrina habían sido secuestradas y necesitaba conseguir su coche inmediatamente. Sus palabras fueron como un balde de agua helada siendo salpicada por mi cara. Nunca había sentido un sentido más intenso de miedo y adrenalina. No perdí ni un segundo. Mis manos literalmente temblaban mientras rápidamente me puse algo de ropa y corrí escaleras abajo. Le pregunté por qué me había llamado a mí en lugar de a la policía, y me aseguró que ya lo había hecho. Me dijo que me quedara en la línea mientras me guiaba a través de ello. Con su instrucción, logré abrir la puerta del garaje, encontrar las llaves de su coche y salir disparada de ahí en cuestión de minutos. Me dijo que estaban alrededor de 10 casas más abajo de la playa a la izquierda, así que ahí fue donde comencé a conducir. Describió el coche y me dijo en qué dirección había ido, y pisé el acelerador para tratar de alcanzarlo. No había un solo coche en la carretera, y estaba conduciendo a una velocidad increíblemente insegura. Fue un milagro que no me detuvieran. Después de unos minutos de conducir, noté un coche que coincidía con la descripción de Lindsay, conduciendo lentamente en la distancia. Entonces, colgué el teléfono, llamé a la policía y les dije exactamente dónde estábamos. El despachador me dijo que mantuviera mi distancia para no alertarlos de la situación, así que eso fue lo que hice. Después de lo que pareció una eternidad, vi luces de policía adelante. El coche frente a mí no intentó evadir a la policía. Solo puedo imaginar que asumieron que era una parada no relacionada. Detuve el coche y observé todo desarrollarse. Fue puro caos. Los policías removieron por la fuerza a los 3 hombres de la camioneta a punta de pistola. Los pusieron en esposas y los escoltaron de vuelta a uno de los patrulleros. Luego, uno de los oficiales caminó hacia la cajuela del coche y la abrió para revelar tanto a Thea como a Sabrina atadas, y por lo que parecía bastante golpeadas. Por más horrible que fue toda la experiencia, no fue nada comparado con la secuencia de eventos contada desde su perspectiva. Las 3 estaban cómodas conmigo escribiendo esto. Por cierto, todavía estamos en contacto cercano, así que obviamente les pregunté, pero ninguna de ellas quería escribirlo ellas mismas, y por buena razón. Para mantener las cosas cortas, después de que me fui a dormir, todos continuaron bebiendo. Lindsay es la única que recuerda las cosas claramente, ya que estaba tratando de ser al menos un poco responsable, dado que era la casa de su familia donde nos estábamos quedando. En algún punto, los chicos con los que Thea y Sabrina estaban sugirieron que todos fueran a la cama. Así que los 4 se separaron mientras Lindsay le dijo al tercer chico que se iba a casa. Él estaba realmente molesto por eso, lo cual Lindsay inicialmente pensó era porque quería estar con ella. Le dijo que hubiera estado dispuesta, pero tenía que vigilar su casa, y él se enojó. Se gritaron el uno al otro por un rato, y él terminó diciéndole a Lindsay que se largara de su casa y nunca volviera, lo cual ella estaba más que feliz de hacer.
A mitad de camino a casa, sin embargo, se dio cuenta de que había olvidado su bolso, así que volvió a buscarlo. Fue entonces cuando vio a los chicos tirando a Thea y Sabrina en la parte trasera del coche antes de marcharse. Llamó a la policía, luego a mí, y eso fue todo. Los padres de Thea son ambos abogados, y saltaron a través de docenas de obstáculos para hacer dos cosas: mantener el evento tan lejos de la esfera pública como fuera posible y asegurarse de que esos chicos obtuvieran sentencias de prisión máximas. Lograron ambas. Resultó que la casa en la que se estaban quedando ni siquiera les pertenecía. Era propiedad de alguna pareja de ancianos aleatorios que estaban de vacaciones en un país diferente. Eso más la serie de otros crímenes con los que fueron acusados los encerraron por mucho tiempo, aunque todavía pienso que no hay sentencia lo suficientemente larga que pueda compensar adecuadamente por lo que hicieron. Por mucho que odie admitirlo, esto me traumatizó durante años. No podía hacer playas, noches tarde, o hablar con extraños, sin importar cuán inofensivos parecieran o cuán segura se sintiera una situación. Me volví antisocial y me alejé de las chicas por un tiempo, pero afortunadamente eso ha cambiado desde entonces. Ni siquiera puedo comenzar a imaginar cómo este incidente afectó a Thea y Sabrina. Parte de mí siente que no recordar nada es una bendición disfrazada. Creo que la parte más loca de todo el asunto es el hecho de que si no hubiera ido a casa, podría no haber sido capaz de alcanzar el coche de Lindsay a tiempo. Y si no hubiera sido por eso, la policía podría nunca haber encontrado el coche de esos chicos. Esto sucedió apenas el año pasado. Mi amigo Jimmy está bastante involucrado y bien conectado dentro de la comunidad musical. Por comunidad musical me estoy refiriendo más específicamente a la escena de música dance y electrónica a lo largo de la costa este, predominantemente Nueva Jersey y Nueva York. En realidad, es bastante impresionante lo que él y su equipo han sido capaces de lograr en solo 2 años. La esencia general es esta: su compañía organiza lo que llaman eventos en lugares de alto perfil. Típicamente, el club más conocido o espacio de fiesta en cualquier ciudad en la que estén. Luego, externalizan el talento, que, entiéndeme, típicamente es un DJ muy conocido y a veces casi famoso. No estoy demasiado involucrado o invertido en esa escena, así que no estoy exactamente seguro de quiénes han conseguido para actuar, pero te diré que ha habido algunos nombres enormes en la mezcla, pero suficiente contexto. Jimmy y yo nos conocemos desde hace mucho. Estoy hablando de más de 20 años. Básicamente lo he conocido toda mi vida. Y ha sido mi mejor amigo durante casi la mayor parte de ella. Debido a eso, nos deja a mí, junto con un montón de nuestros otros amigos del pueblo natal, venir a sus shows gratis y pasar el rato con el talento en la sección VIP. En realidad, es muy genial y algo que desearía expresar mi gratitud más seguido. Jimmy estaba programado para organizar un evento enorme el fin de semana del 4 de julio en la costa de Jersey. Iba a ser su más grande aún, y todos nuestros amigos mutuos iban. Jimmy me invitó a bajar temprano con él, y obviamente acepté. Los dos hicimos el viaje de 1:30 con nuestro otro amigo Ryan, y nos encontramos en el lugar unas buenas 4 horas antes de que se abrieran las puertas. Ryan y yo no teníamos mucho que hacer mientras Jimmy y su equipo preparaban. Así que decidimos adelantarnos un poco en el consumo de alcohol. Jimmy y su equipo tenían derecho a tanto alcohol gratis como desearan, cortesía del lugar, y Ryan y yo definitivamente aprovechamos eso. Para cuando el primer DJ comenzó su set, Ryan y yo estábamos más que un poco bebidos, para decirlo suavemente. Era el fin de semana del 4 de julio después de todo, así que sentíamos que nuestras actividades degeneradas estaban justificadas.
Avanza rápido un par de horas y Ryan y yo estábamos completamente borrachos. Honestamente no recuerdo un momento desde entonces cuando estuve tan borracho, ni siquiera cerca. No me malinterpretes, Ryan y yo somos hombres adultos. Podemos manejar nuestro alcohol. Vomitar, hacer el ridículo no era el problema. Era genuinamente solo el problema de tener menor control de impulsos y peor toma de decisiones. Pero de cualquier manera, la estábamos pasando genial. Al menos por lo que puedo recordar, el evento estaba terminando y estaba llegando a ese punto de la noche donde o descubrías cómo ibas a llegar a casa o con quién te ibas a casa, o ambos. Jimmy había rentado un Airbnb realmente cerca y nos prometió a Ryan y a mí una cama. Así que el primer problema no era una preocupación. El segundo problema, sin embargo, eso era lo que estaba en mi mente. Los dos bailamos hacia la barra y comenzamos a hablar con algunas chicas que encontramos atractivas, y en poco tiempo habíamos descubierto con quién íbamos a pasar el resto de la noche. Ninguno de nosotros somos modelos de Calvin Klein, pero ambos medimos más de 6 pies. Por cualquier razón, la gran mayoría de los chicos que andan por la costa de Jersey son usualmente más bajos que el promedio. Así que ser alto es un impulso aún mayor de lo que usualmente es. Y por cualquier razón, eso parece ser el atributo principal que la mayoría de las chicas en la costa de Jersey buscan. No apariencia, no complexión, no inteligencia, sino altura. No me preguntes por qué. La mente de Jersey y femenina es todavía algo que aún tengo que comprender. Probablemente estoy destrozando sus nombres, pero estoy bastante seguro de que las dos chicas se presentaron como Gianna y Marcela. Que las conociéramos coincide con donde mi capacidad para recordar eventos con precisión se vuelve un poco nebulosa. Así que puede haber huecos en la historia de aquí en adelante. Por lo que puedo recordar, en realidad fue Marcela quien sugirió que todos nos fuéramos juntos y continuáramos la fiesta en otro lugar, con lo cual Ryan y yo no íbamos a argumentar. Gianna nos entregó a los dos una bebida e insistió en que nos pusiéramos a su nivel antes de salir, aunque ambos probablemente habíamos consumido el equivalente en fluido de su peso corporal en alcohol ya. Sé que toda esa dinámica, chicas consiguiendo bebidas para chicos, suena un poco ortodoxo, y lo es. Pero estas chicas estaban claramente adineradas, dado cómo estaban vestidas. Después de bajar las bebidas, los cuatro comenzamos a movernos hacia la salida del lugar. En el momento en que salimos, Marcela sugirió que fuéramos de vuelta a su lugar, que estaba bastante cerca y también justo en la playa. Que dijera eso en realidad me sorprendió un poco. Estaba anticipando completamente volver a nuestro Airbnb, considerando que los chicos eran usualmente los que organizaban en situaciones como esta. Pero ambas chicas insistieron en que la casa de playa de Marcela era definitivamente más bonita que cualquier Airbnb tierra adentro que encontráramos para la noche. Tenía un punto, así que no argumenté, y tampoco Ryan. Caminamos por la playa hablando todo el tiempo. Las chicas parecían realmente inteligentes y conocedoras, basándome en las conversaciones que tuvimos. Y recuerdo encontrar tan refrescante hablar sobre algo que no fuera vida nocturna y cualquier otra basura de la que estoy acostumbrado a hablar con chicas por una vez. No solo chicas, gente borracha en general. En algún punto, en realidad me sentí algo avergonzado por estar tan borracho porque sentía que no podía articularme lo suficientemente bien y parecía un idiota. Fue entonces cuando me di cuenta de que en realidad me estaba sintiendo más borracho de lo que había estado 15 minutos antes. Pero no era una borrachera a la que estaba acostumbrado a sentir. Sentía como si mi cuerpo se estuviera derritiendo bajo mi peso, como si fuera a colapsar incontrolablemente en cualquier segundo.
Mis piernas se sentían endebles, casi como cartón, si eso tiene sentido. Mover mis extremidades, boca e incluso mis ojos se volvió cada vez más difícil, y hubo un momento donde mis extremidades comenzaron a sentirse un poco entumecidas. Pero entonces, tan rápidamente como la sensación surgió, pasó de vuelta a la borrachera normal, al menos por el momento. Justo entonces, llegamos a la casa de playa. Era increíble. Probablemente estoy exagerando porque estaba tan borracho, pero parecía lo que imaginaba que se vería la casa de playa de un atleta profesional. Entramos y después de quitarnos los zapatos, nos encontramos en lo que estoy adivinando era una sala. Digo adivinando porque el nivel de opulencia ahí era tan ajeno a cualquier cosa a la que estoy acostumbrado. Era decorativo, pero de alguna manera minimalista. Incluso esas descripciones son opuestas. Había honestamente esculturas sobre pedestales ahí, pero no se sentía abarrotado o excesivamente ostentoso. Y todo en exhibición parecía mezclarse directo en las paredes como si fueran solo extensiones de la habitación. Desearía haber tenido la lucidez mental para tomar una foto, pero de nuevo mi mente estaba en otro lugar. Evidentemente también lo estaba la de Ryan, porque no 15 minutos después de poner pie en la casa, él y Marcela habían desaparecido en algún lugar de ese laberinto de la casa, lo cual me dejó sola con Gianna. Ella se inclinó para besarme, y eso es lo último que recuerdo antes de desmayarme, no besándome, sino inclinándose para besarme. Ahí es donde todo se corta. No recuerdo sentirme mareado de nuevo, o beber más, o hacer cualquier otra cosa. Pero hay un enorme vacío en mi memoria que abarca varias horas y no volverá sin importar qué intente. Y la cosa es, sé que no me desmayé, porque hay mensajes de texto en mi teléfono enviados de mí, probando que todavía estaba consciente. Hay prueba digital de que estaba consciente, pero no recuerdo ni un poco de ello. Y antes de que digas que simplemente me desmayé del alcohol, esto era diferente. Rara vez me desmayo, pero todas las veces que lo he hecho, todavía puedo recordar bits y piezas de la noche, momentos dispersos aquí y allá, suficiente para que yo ensamble una secuencia continua de eventos al menos. Ten en cuenta, esas también fueron todas veces donde estaba más borracho de lo que estaba esa noche. Así que esa es otra razón por la que creo que un desmayo genérico no es una explicación razonable para lo que sucedió. Además, Ryan experimentó exactamente lo mismo al esencialmente mismo tiempo, lo cual es demasiado específico para ser coincidencial. Aquí está lo siguiente que recuerdo: despertar con el sol directamente encima en un conjunto aleatorio de arbustos a más de una hora de donde era el evento. Algo que no sabía todavía porque mi teléfono no estaba en mi bolsillo. De hecho, nada estaba en mi bolsillo en absoluto. Tanto mi cartera como mis llaves habían desaparecido. Pero se pone peor. Ni siquiera era mi bolsillo para empezar. Estaba usando la ropa de alguien más, y tampoco de Ryan, de un completo extraño. La única pertenencia personal mía que todavía tenía en mi posesión eran mis zapatos, e incluso esos estaban arruinados. Ambos zapatos tenían los cordones removidos y estaban empapados. Mi cabeza estaba palpitando y todo se sentía desorientado, como si estuviera despertando de anestesia. Ni siquiera me senté de inmediato. Solo miré el cielo por un minuto, tratando de darle sentido a dónde estaba. Arbustos, ropa de alguien más, sin cartera, sin teléfono, sin llaves. Basándome en mis zapatos, era como si hubiera estado en el agua recientemente, pero no olía a agua salada o cloro. La peor parte de todo el asunto era el vacío. Genuinamente, no podía recordar nada pasado Gianna yéndose. Como ya dije, ahí es cuando el pánico comenzó a entrar. No solo estaba con resaca, estaba asustado.
No tenía idea de cómo llegué ahí. ¿Y si me había metido en una pelea o estrellado un coche? ¿Y si alguien me drogó? No tenía un solo punto de referencia para las últimas 10 horas. Me levanté y me di cuenta de que no había un solo punto de referencia a mi alrededor. No parecía un pueblo de playa, lo cual también me asustó. El camino adelante solo se curvaba en más árboles, pero justo al otro lado de la calle, tal vez unos cientos de pies, había un 7-Eleven. Era genuinamente lo único a la vista, así que me dirigí directo hacia él. Le pregunté al tipo detrás del mostrador si podía usar su teléfono, diciéndole que el mío había sido robado. Me miró por un segundo, probablemente debatiendo si estaba tratando de estafarlo o no, pero luego lo deslizó a través del mostrador. El primer número que vino a mi mente fue el de mi hermana. Era el único número, además de los de mi mamá o papá, que todavía memorizaba. Y no había manera en el infierno de que llamara a mis padres. Mi hermana contestó de inmediato e intenté explicar las cosas lo mejor que pude. Terminó dándome el número de Ryan, el cual terminé llamando varias veces, pero en vano. Fue entonces cuando comencé a preguntarme si lo que me había pasado a mí le pasó a él también. Drogado, robado, tirado en unos arbustos aleatorios a 1 hora de distancia. Estaba a punto de llamar a la policía cuando, ¿adivina qué? Ryan entra al mismo 7-Eleven. Simplemente nos miramos el uno al otro por un segundo antes de chocarnos los puños. Luego me contó su versión de las cosas, y adivinaste, era la misma historia. Casi exactamente. Eso lo selló para nosotros. Llamamos a la policía, asegurándonos de agradecer al trabajador del 7-Eleven profusamente. Avanza rápido unos minutos y ahora estamos recontando nuestra historia a la policía afuera de la tienda. Para su crédito, tomaron todo lo que dijimos en serio al principio. Pero mientras más les contábamos, más sus preguntas comenzaban a cambiar. Estábamos seguros de que no simplemente bebimos demasiado. Tal vez nos alejamos y nos desmayamos en algún lugar. No nos estaban acusando directamente, pero estaba claro que no estaban completamente convencidos de que algo criminal había sucedido. Les dije que era improbable que hubiéramos vagado borrachos a un pueblo a 1 hora de distancia a pie. Y no creo que les gustara mucho ese comentario. Les di el número de mi hermana y les pedí que la llamaran. Ella ya estaba rastreando mi teléfono a través de buscar mi iPhone. Para sorpresa de todos nosotros colectivamente, mi teléfono estaba apareciendo en medio de un estacionamiento a unos minutos en coche. Los oficiales acordaron llevarnos y efectivamente ambos nuestros teléfonos estaban sentados en el pavimento uno al lado del otro. Mientras fue genial tener mi teléfono de vuelta, eso solo afirmó la teoría de la policía de que solo habíamos estado borrachos. Comenzaron a decir que probablemente ni siquiera habíamos sido robados, que habíamos perdido nuestras carteras de la misma manera que habíamos perdido nuestros teléfonos. Intentamos convencer a la policía de revisar la casa a la que Marcela nos llevó, la que afirmaba que era suya, pero no lo aceptaban. Nos dijeron que probablemente estábamos demasiado borrachos y no recordábamos las cosas correctamente. Uno de ellos incluso dijo, «Pasa más de lo que piensas». Luego nos dieron sus tarjetas y nos dijeron que llamáramos si recordábamos algo más. En realidad fue impactante lo reacios que estaban incluso a conectarnos con otros oficiales que estuvieran dispuestos a ayudar. Nos dijeron que encontráramos un viaje a casa, ya que nuestros teléfonos todavía estaban cargados y simplemente nos dejaron ahí. Después de que se fueron, revisé mi teléfono por primera vez y las cosas se pusieron aún más raras. Había mensajes de texto enviados de mí a un montón de personas que conocía. Jimmy, mis padres, algunos compañeros de trabajo, incluso algunas chicas con las que había estado hablando. Todas cosas que sonaban normales.
cosas que podría haber dicho si realmente hubiera tenido una noche tranquila y coherente. Los mensajes, genuinamente, sonaban como yo, pero desde un punto de vista de continuidad no tenían ningún sentido cuando se consideraban todos juntos. Un mensaje a Jimmy le agradecía por los eventos y decía que nos habíamos quedado en la casa de un amigo. Uno a mi papá decía que estábamos seguros y habíamos encontrado un sofá para dormir. Había otro a una chica con la que había estado mensajeando que solo decía algo casual, como que estaba pasando el rato en casa y pensando en ella. Ninguno de esos mensajes tenía sentido, y en su mayoría se contradecían entre sí. Me di cuenta de que tenía un montón de llamadas perdidas y mensajes de Jimmy, así que lo llamé. Sonaba aliviado de oírme, diciendo que pensó que Ryan y yo habíamos muerto o algo. Nos dijo que nos quedáramos quietos. Vendría a recogernos. Mientras tanto, Ryan y yo cancelamos todas nuestras tarjetas, pero curiosamente, ninguna de ellas había sido usada, a pesar del hecho probable de que habían estado en posesión de esas chicas durante varias horas. Todo el viaje a casa hablamos sin parar sobre lo que podría haber sucedido. Nada de eso tenía sentido. Sí, habíamos sido drogados, eso estaba claro, pero eso no explicaba las cosas. Primero que todo, no conozco ningún tipo de droga que tenga esos efectos, como un desmayo inducido. Todo lo que he leído solo decía que esas drogas te hacen dormir, pero de nuevo, estaba consciente como los mensajes confirman. Además, ¿por qué ir a tales extremos solo para robar a dos chicos aleatorios? Especialmente si no ibas a al menos intentar usar sus tarjetas de crédito. Dos chicos que se acercaron a ti, nada menos, y en un lugar tan riesgoso también, tu propia casa, o era una casa en la que se habían colado. Ambas eran igualmente riesgosas. Jimmy pensó que habíamos sido blanco, pero como acabo de decir, habíamos sido nosotros quienes nos acercamos a las chicas, así que no podíamos haber sido blanco. Y todo esto ni siquiera está mencionando cómo o por qué milagrosamente nos encontramos en un pueblo aleatorio a una hora de distancia usando la ropa de otras personas. Por más loco que suene, tanto Ryan como yo nos revisamos buscando incisiones, pensando que tal vez algunos de nuestros órganos habían sido cosechados, pero no había nada. Jimmy sugirió que tal vez solo nos habían dado algunas drogas exóticas, lo cual supongo que tiene sentido, pero alguien nos había conducido a ese pueblo y alguien aparte de esas chicas había cambiado ropa con nosotros. Nunca obtuvimos una respuesta, pero no es como que simplemente olvidamos todo el asunto. Ryan y yo terminamos conduciendo todo el camino de vuelta a la costa solo para ir a buscar esa casa. Intentamos nuestro mejor esfuerzo para retrasar nuestros pasos, sabiendo que si simplemente caminábamos por el paseo marítimo, eventualmente encontraríamos la casa ya que estaba en la playa. Y en realidad la encontramos. Los dos caminamos por el camino y tocamos el timbre. Un hombre mayor abrió la puerta, preguntándonos qué queríamos. Yo hablé, sin querer revelar demasiado o potencialmente incriminarme. Simplemente le pregunté si una chica llamada Marcela vivía aquí o si tenía una hija o nieta de nuestra edad. Me dio un rotundo no. E inventé alguna historia de que había una chica que mintió sobre ser dueña de esta casa, lo cual en realidad le pareció bastante gracioso. Luego, eso fue todo. Estaría mintiendo si dijera que no me alejé de esa casa con una sensación enferma y perturbadora en mi estómago. Ni siquiera puedo describirlo como miedo, solo una incomodidad enfermiza, como si algo verdaderamente terrible me hubiera sucedido a mí y a mi amigo esa noche, y nunca llegaría al fondo de ello. Durante mucho tiempo después de eso, estaba convencido de que esas chicas habían estado involucradas en algo mucho, mucho más grande que ni yo ni Ryan podíamos siquiera concebir.
que tal vez habían estado planeando secuestrarnos o matarnos y decidieron no hacerlo en el último segundo por cualquier razón. Sé que nunca tendré una actualización, pero si algo más sucede, definitivamente enviaré algo.